Bien, ya inició la grabación de la sesión. Les quiero compartir entonces ese cuento de los puntajes para que ustedes me entiendan mejor. Ya abrí acá el documento, ya les voy a compartir la pantalla. Todavía siguen ingresando estudiantes, bueno, eso está bien. Momentico, compartir pantalla, bueno, verlo acá, compartir. Por favor, me dan el ok si lo están observando. ¿Sí? Sí, Señor, Y ustedes se sí, preguntarán por señor. qué esto está a mano y no en un Excel, por ejemplo. Hijo, sencillamente uno encuentra las maneras de entender las realidades. Esto lo hizo el profesor Héctor Fabio. Yo le cogí el cuaderno y le eché el vainazo. Usted sí parece, mejor dicho, un señor por ala de cal 70. Y él me dijo, hermano, es que yo así lo hago para acordarme de los datos y porque siento cada número. Él me decía que al momento de transcribir esta información, él siente cada número. O sea, una sensibilidad increíble. Me llamó mucho la atención eso. Y yo de hecho le dije, sí, yo también cuando estoy leyendo algún libro, texto, si yo no escribo manualmente, o sea, no tomo apuntes, no sé, en una libreta, yo tengo muchas libretas, yo no aprendo, es como si no hubiera leído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cerebro mío se mecanizó así y así yo entendí que era la mejor manera de aprender, para mí. Hay personas que leen y así entienden, bien, perfecto. ¿Sí? Son maneras de aprender. Bien, vean ustedes, los que están al lado, esta parte de acá, espere, le voy a señalar. Ese color lo voy a señalar con amarillo. Bueno, los que están a este lado, a este lado de acá, son, en azul son los colegios privados, en rojito son los colegios públicos. Bueno, por eso acá aparece P de privado y O de oficial. Colegio oficial es colegio público. Bien. Entonces, naturalmente, pues, Luis López de Mesa, Rodolfo Llena, bueno, estos colegios todos nos llevan la delantera, pero vean acá ciencias sociales. Vean que en todo es lo más bajito, o sea, en relación a las demás áreas. Vean Luis López de Mesa, lectura crítica, matemáticas, naturales, inglés. La más bajita es ciencias sociales, que es esta amiga de acá arriba. CS, ciencias sociales. Y así con todos, ¿sí? Y eso me llamó muchísimo la atención. Vean, por ejemplo, este colegio, a ver, este es el Liceo Nueva Generación, puntaje 65 en matemáticas, es la más bajita de todas. Luego le sigue Naturales, 68. Y así ustedes lo pueden ver en cada colegio oficial o privado. El primer colegio público es la Normal Superior Cristo Rey, tienen un buen puntaje, 338 el global es muy buen puntaje. El máximo puntaje global es 368, que es el Luis López de Mesa. Vamos a ver nuestro colegio en el caso, pues digo nuestro porque mayoritariamente los estudiantes son del Castillo. 295, genial. Ojalá este año pasáramos los 300 puntos. Uy, sería fenomenal. Y miren ciencias sociales, ¿en dónde va? En 56, en la más bajita. 58, 59, 60, 62. ¿Sí? ¿Qué otros colegios hay? ¿Hay del CAS? ¿Estudiantes del CAS hay? ¿Ninguno? Del John F. Kennedy, sí hay, por supuesto. Vea el John F. 50 ciencias sociales, la más bajita. El global, 268. Luego tiene 53, que creo que es inglés, sí. 54 naturales. 54 empata con matemáticas y lectura crítica 56. Bien. ¿Qué otros colegios hay? Por favor, háblemen, háblemen. La Fortuna, el Colegio de la Fortuna. Hay estudiantes del INTECO, hay del Blanca Durán, hay mis estudiantes del Blanca Durán, por supuesto que sí. El Blanca Durán de Padilla, puntaje global 257. Ciencias sociales, 47, ¿sí ven? Luego le sigue 51, que es naturales.
Es que en absolutamente todos los colegios, privados y públicos, el más bajito es ciencias sociales. En absolutamente todos. Bueno, estudiantes del Intercual no recuerdo, el técnico, el comercio creo que sí hay algunos estudiantes, 247 puntos, ciencias sociales en 46. El Colegio La Fortuna, Ciudadela, La Fortuna, mírenlo acá. La Fortuna, puntaje global 234, ciencias sociales 41, lo demás 48, 48 y 43. Ciencias sociales sin duda alguna lo más bajito en cualquier colegio, en cualquiera, ¿sí? San Rafael de Chucurí es el último colegio de todos. Laureles también está por ahí, el Llanito, el Juan Francisco Sarasti. Bueno, esto yo lo hago pues eh, obviamente para un análisis interno, pero también para que ustedes conozcan, digamos, la realidad en perspectiva del año 2025 de en dónde está su colegio. Yo les decía a ustedes, es un gran reto subir uno el colegio en puntaje. Y personalmente uno lograrlo, o sea, sacar un muy buen puntaje, yo creo que ese orgullo, esa alegría, felicidad no se la compra nada, ni nadie. Ese momento, créame que es trascendental. Pues yo por lo menos lo digo a modo personal. Yo cuando presenté el IFETS y saqué ese resultado, uff, fue para mí algo, mejor dicho, ha sido uno de mis mejores momentos de mi vida. ¿Sí? El puntaje, ver la felicitación de los profesores. Pues en mí no creían mucho porque yo era muy cansón, demasiado, pero académicamente siempre fui bueno. No en todo, no me gustaba el inglés, entonces no era bueno en inglés, pero en lo demás sí. Y claro, imagínense, me presenté a la UISA, filosofía pura y economía y pasé en las dos y recibir esa carta, ¿no? La universidad uno le envía una carta de felicitación muy personal, donde le dan el código ya de estudiante y entregarle eso a sus papás, imagínense la alegría de ellos y el orgullo. Uy, mi hijo pasó a la UIS, sí. Cuando eso no existían ni becas, ni Serpilo paga, nada de esas cosas existía. Eso era uno solito contra el mundo, no había gratuidad, nada, nada, nada. Pues obviamente las universidades públicas son más baratas, pero no había gratuidad de nada, sí, no, nada. O sea, todos los programas y beneficios que hoy en día ustedes tienen, yo los envidio porque me hubiera gustado que en mi momento yo los hubiera tenido, ¿sí? Para haber estudiado muchas cosas más. O sea, no solo haberme quedado estudiando filosofía, sino otra cosa. Bueno, ahorita estoy estudiando derecho, pero me hubiera gustado haberlo estudiado en aquella época donde solo me dedicaba al estudio, afortunadamente. Yo no tuve que trabajar ni nada, sino que, pues, mi mamá es abogada, entonces eso me daba a mí también cierta estabilidad. Así que yo por eso no me preocupé. Y lo aproveché al máximo, o sea, yo pasaba todos los días leyendo, todos los días. Iba a clase, almorzaba, comía algo y a leer, y a leer, y a leer, y a leer, y a leer. Y hoy en día envidio esa época de mi vida porque pues ya no puedo. Yo quisiera coger un libro de tantos que tengo acá y leérmelo, pero ya no puedo porque hay que trabajar, uno se cansa, ya no tengo 17, 16 años, ya me cuesta un poquitico más las cosas, ya tengo otros intereses también, pero leo, sin embargo leo, intento hacerlo todos los días y de manera física. A mí leer virtualmente me cuesta, no me gusta. Bien, listos. Todos ubicados en la pregunta número 14. Sí, por favor. Sí, señor. No. Perfecto. Bueno, dice así, de acuerdo con encuestas realizadas, un gobernador de un departamento del sur de Colombia ha tenido en 16 meses, vean todos los datos interesantes que le dan a cada uno. Un gobernador, 16 meses, una mala gestión. Las encuestas revelan que el 90% de los encuestados desaprueba su gestión, es decir, no es popular el tipo. Otro estudio realizado por eh, una entidad independiente sobre el cumplimiento de su plan de gobierno muestra que solo el 5% de los proyectos que prometió el gobernador en campaña empezaba a realizarse. O sea, no ha hecho nada realmente.
La ciudadanía cansada, este concepto de ciudadanía es muy bello, conlleva muchos derechos y responsabilidades. Discute sobre el futuro del departamento y se plantea la necesidad de buscar un mecanismo, ojo, un mecanismo en la Constitución Política de Colombia para removerlo del cargo. ¿Cuál de los siguientes mecanismos debe utilizar los ciudadanos para lograr dicho fin? A ver, ¿cuál sería? La B. B. ¿Hay alguno que se equivoque en esta pregunta? Yo no creo. A ver, ¿Listo? El plebiscito sí es un mecanismo de participación ciudadana, pero no lo convocan los ciudadanos, lo convoca es el presidente. La moción de censura en el Congreso es una de las funciones que tiene el Congreso, no los ciudadanos. Y el cabildo abierto, pues también es un mecanismo de participación ciudadana, pero para el caso puntual no tiene cabida. No hay un tema de interés por discutir. Por el contrario, se quiere es remover, quitar, sacar al gobernador por su incumplimiento en su programa de gobierno. Entonces, usted si se encuentra esta maravillosa pregunta en el IFETS y la contesta bien, así como lo acabamos de hacer, le va a sumar muchísimos puntos en el global de la prueba. ¿Por qué? Porque el IFETS va a decir, este pelado conoce a cabalidad muy muy bien los mecanismos de participación ciudadana. Pero ojo, ¿qué tal que si acá, a ver, y esto se lo voy a poner yo, ¿qué tal que acá no dijera 16 meses, sino 26 meses? ¿Listo? 26 meses. no se No puede, dice profe. 16 sino 26. Entonces no se podría. Y ahí sí, ¿cuál mecanismo podríamos utilizar? De los disponibles acá, La D. la D, muy bien. Podríamos utilizar el cabildo abierto. Obviamente, pues la pregunta estaría formulada de otra manera, ¿no? No de removerlo, sino discutir, por ejemplo, hablar, dialogar, ¿sí? Pero bueno, usted ya sabe, hay que ajustarse al caso y según las opciones que vaya presentando, pues uno va eligiendo, ¿sí? Pregunta número 15. Ante el creciente ante el creciente número, está mal redactado, de menores de edad que participan en crímenes violentos o de tráfico de drogas, el presidente de Filipinas, no le están hablando de Colombia. Uy, profe, pero nosotros no conocemos las normas de Filipinas, no pasa nada. Respalda un proyecto de ley que permite que niños de 9 años puedan ir a la cárcel. Si esto fuera, o sea, digamos, ya por aparte, si esto se propusiera, sin duda alguna, pues no se podría porque acá se atravesarían psiquiatras, psicólogos, los mismos abogados. El niño no tiene la estructura mental como, por ejemplo, definir este tipo de crímenes. Seguramente fue utilizado, ¿sí? Yo les voy a sugerir una película, pero no estoy diciendo que la vean. O sea, solo la voy a sugerir, pero no estoy diciendo que la vean. Sobre todo para entender esta parte de cómo los niños son utilizados por grupos armados ilegales para sus fines, o sea, es decir, cómo la niñez es instrumentalizada. La película fue hecha en Brasil, en las favelas de Brasil. Hablar de las favelas es como decir en Colombia las comunas, y se llama La Ciudad de Dios. Ojo, pero la estoy nombrando no para que la vean, ¿listo? No la van a ver, La Ciudad de Dios. Ahí ustedes ven muy bien cómo es esa dinámica entre las armas, el poder, el dominio barrial, las drogas e instrumentalización de niños para la guerra. O bueno, por lo menos para fines delictivos. ¿Listo? Bien. Dice, el proyecto forma parte de una política anticrimen impulsada por el primer mandatario y ha desatado las críticas de los defensores de los derechos humanos y organizaciones internacionales que protegen los derechos de los niños. Desde que el mandatario, perdón, asumió su cargo, más de 2.000 personas han sido capturadas por la policía y otras 2.800 murieron en circunstancias de no clarificadas, según estadísticas oficiales.
O sea, dice, esto me da a entender a mí que las cifras se dispararon, tanto de muertos como de capturas. Porque obviamente, si antes es ilegal hacerlo, y ahorita hay una ley que lo permite, y este tipo de población son los que mayoritariamente están cometiendo estos actos delictivos, pues obviamente las cifras se van a disparar, ¿sí? Es como el siguiente ejemplo, yo decir, en Colombia, fumar marihuana es ilegal antes de los 30 años. Listo. Pero entonces yo cambio esa norma y digo, no, antes de los 30 años no, antes de los 20 años. Entonces me va a quedar un margen de los 20 a los 30 que antes no era contemplado y a partir de ello podría decir, uy, en Colombia se disparó el consumo de droga. No, no es que se haya disparado el consumo de droga, es que antes no se contemplaba porque como no era legal, pues no entraba dentro de las cifras oficiales, no se podían datear esos casos. Eso es lo que pasa, ¿sí? Bien, esta es la fuente. Una pregunta, ¿esta fuente es primaria o secundaria? La de acá. Secundaria. Muy bien, fuente secundaria. Dice, de los siguientes, ¿cuál es un efecto no deseado? Y esas preguntas con efecto no deseado me parecen increíbles. De la aplicación del proyecto de ley. O sea, ¿qué cosa, qué consecuencia podría ocurrir que el gobierno no contempló, el gobierno filipino, o no deseado? Sí, o sea, es decir, si queríamos capturar más, listo, hay más capturas, pero eso entonces nos generó otro problema. Y cuando eso genera otro problema, pues obviamente se convierte en efecto no deseado, porque pues usted no va a generar una solución para que le genere más problemas, sino para que no haya más problemas. O sea, esa es la lógica. Luego, entonces, cuando esa solución le conlleva más problemas, pues se convierten en efectos no deseados. ¿Listo? Dicen que la C, a ver, la C, vamos a señalar, que se genere un problema de hacinamiento carcelario como consecuencia del aumento del número de personas encarceladas. Sí, muy bien, Profe, muy cierto, muy acertado. Vamos a ver las otras opciones. profe, Señor, Profe, una pregunta. te señor, iba a preguntar qué era hacinamiento, pero pues ya respondieron ahí que es. hacinamiento Lo es que mismo, profe. hayan, bien, hacinamiento es que hayan muchas personas en un espacio reducido, ¿sí? Ok. Por ejemplo, si su casa tiene dos habitaciones, es un ejemplo, tiene dos habitaciones, pero resulta y pasa que en su casa vive su abuela, su abuelo, su tío, su tía, sus cinco primos, su papá, su mamá, sus 10 hermanos, pues imagínese, son como 20 personas para dos espacios habitacionales. Eso ya sería un hacinamiento, ¿sí? Ah, pero si usted me dice, no, profe, es que cada habitación tiene más o menos un área de 10 metros con 30. Ah, no, pues ahí sí caben camas dobles que da risa. Ah, no, entonces ahí no habría hacinamiento. Ese es el hacinamiento, bien. Que se disuada a los adultos criminales de usar deliberadamente a menores de edad para cometer crímenes violentos de tráfico. No, pues eso se espera, ¿no? Que esto no se siga haciendo. Esto en cierta medida resolvería la problemática. Que se llegue a un acuerdo entre el gobierno filipino y otros países asiáticos para promover la medida en la región. No, pues eso sería también muy bueno. Que se destituya al presidente debido a las personas que murieron en circunstancias no clarificadas durante su mandato. Eso también podría pasar, pero es que ese hecho lo muestran es como un caso aparte, ¿no? O sea, como un dato persuasivo. Pero si usted mira ese dato de las 2000, de las 2.800 personas, digamos, no tiene relevancia frente al global de la pregunta. Es toda la pregunta, ¿sí? No, no tiene mayor relevancia, porque específicamente se le está hablando de un sistema carcelario, de enviar menores de 9 años a la cárcel. Y ese es el sentido de la pregunta. Cuando le muestran este dato acá de los 2.800, eso es para persuadirlo y confundirlo. Luego, entonces, la opción que puede ser persuasiva para llevarlo al error es la D. Sí, porque sin duda alguna usted se quedaría, descartaría A, descartaría B y se quedaría con 6D.
Pero si usted se vuelve muy literal y dice, no, pero es que acá vea, este dato me está diciendo que 2.800 y eso es más que 2.000 y son crímenes, perdón, muertes no clarificadas. Esto también podría llevar a eso. Pues no, se equivoca, porque usted está siendo muy literal y está olvidando todo el global de la pregunta, todo lo está dejando a un lado solo por un datico que le muestran al final, que incluso no tiene mayor relación frente al sentido, a la esencia del caso. Bueno, bien, sigamos. ¿Cuál de los siguientes conjuntos de eventos presenta un orden cronológico correcto? El dios Crono, el dios griego, el dios del tiempo. Cronos, por eso se llama cronológico. Busca establecer las cosas en un primer momento, segundo, tercero. O sea, es un orden consecutivo en el tiempo. Bien, ¿quién se atreve a contestar esta pregunta? A ver si se acuerdan algo de Oye, yo puse la la B. historia. No sé. La B. ¿Este tipo de pregunta le va a salir mucho? No, por mucho le saldrá una, pero por mucho, porque estas preguntas son muy memorísticas. Cuando yo presenté el IFES, sí eran así, todas las preguntas, así eran todas. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo? ¿Qué ocurrió en tal fecha? ¿Quiénes fueron los protagonistas? ¿No han dicho? Una serie de cosas que era solo de memoria, ¿sí? Bien, vamos a ver. Construcción del muro de Berlín, Segunda Guerra Mundial, falso. El muro de Berlín viene después de la Segunda Guerra, bueno, después, digamos, es paulatino, la Segunda Guerra Mundial, pero a su fin, no a su inicio. Fin de la Guerra Fría, chévere. Creación de la OTAN, también chévere. Construcción del muro de Berlín, podría ser. Segunda Guerra Mundial, sí. Inicio de la Guerra Fría, sí. Caía el muro de Berlín, también. De hecho, la Guerra Fría se dice que se acaba con la caída del muro de Berlín. Y de caída del muro de Berlín, inicio de la Guerra Fría y Segunda Guerra Mundial. No, es totalmente lo contrario. Vea, si ustedes ven la D con la C, es lo mismo, pero al contrario, ¿no? O sea, en el orden están distintos y solo con cambiar esta acá sería la correcta. Luego, entonces, ¿cuál es la opción correcta? ¿Cuál es la opción correcta? Sí. La C. Bien, la C. Sería la C. Si ustedes tienen la oportunidad de coger una beca para Alemania, cójanla, váyanse para allá. Ay, que usted no sabe alemán, no pasa nada, ya el gobierno le tiene paciencia mientras usted aprende. Yo hace unos años les comentaba a algunos estudiantes también de Prefects que lastimosamente Colombia dejaba perder anualmente más de, creo que son 600 o 500 becas para el Japón. Y una vez entrevistaron en la W Radio al embajador de Japón en Colombia y el señor hablaba, no, mire, nosotros anualmente ofrecemos como 500 becas para que colombianos jóvenes vayan a estudiar a Japón. Y le hacían todas las preguntas, bueno, ¿y qué cubre la beca? No, la beca cubre estudios, estadía, acompañamiento en el aprendizaje del idioma, decía todo. Pero lastimosamente se pierden porque nadie aplica. Y yo decía, uy, mano, ¿por qué esto no lo ofrecían cuando yo era joven? ¿Sí? O sea, usted tiene toda la oportunidad del mundo de salir de su país con todo pago y llegar luego a Colombia con un título extranjero. Imagínense en todo lo que eso pesa. Y pues aparte la experiencia de ir a conocer y vivir en otro país. Y entonces el señor, el periodista le preguntaba al embajador que qué requisitos. No, pues tener obviamente pasaporte, tener ya el título de bachiller, ser mayor de 18 años, si no, pues contar con las autorizaciones de los papás para la salida de Colombia, de papá y mamá. Y listo, y las ganas de ir a aprender. Y ya luego, usted una vez se gradúe allá, debe quedarse un año para prestar esos servicios. Pues imagínese, todo lo que le dieron sería lo mínimo que usted puede hacer al país que le dio la oportunidad, es decir, a Japón. Entonces usted quedaría ya un año ya trabajando. Él creo que decía que se le pagaba algo, pero que no era mucho. Sí, pero sin embargo usted seguía sin pagar comida ni estadía ni nada de esas cosas. Sí, o sea, lo que usted ganaba era bien. Bien. Listos.
Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Vean, hijos, hay becas para todo. O sea, si usted se echa un googlazo y averigua en embajadas, en universidades, hay becas para todo, ¿sí? Apliquen. Si saca, y más si sacan un buen puntaje IFEX. Ah, si sacan un buen puntaje IFEX, eso es, ¿cómo llamarle? Una gran ventana, una gran vitrina para que lo vean a ustedes y se animen a llevárselos, ¿sí? O bueno, o acá en Colombia, que le digan, bueno, váyase a vivir a Medellín y va a estudiar en la Universidad Javeriana de Medellín. Bien, háganlo. Jóvenes y el mundo es de ustedes. Háganle adelante. A las becas de Copetrol también apliquen, ¿sí? A las becas de Copetrol. Bien. Dice así, pregunta 17. Fray Alonso de Molina escribió un diccionario en Nahuatl, lengua de los aztecas, con su traducción al español. Él manifestó en la introducción la gran necesidad de saber esta lengua que tienen los ministros de la iglesia para convertirlos y traerlos a la fe, a los indígenas. Esta pregunta, perdón, ¿esa cita es primaria o secundaria? Mariano. Primaria, ahí están citando a ese fray. Uf, vean esta pregunta, esto también es de mucha memoria. ¿En qué contexto histórico se elaboró este diccionario? Nos están hablando de los aztecas, nos están hablando de convertir a unos indígenas que tienen unas creencias a otra religión. No nombra la católica, pero obviamente la católica. Pues uno que podría pensar de qué época estará hablando. A ver, Profe, yo en creo la que no sé. época, bien, vamos a leerlo bien. En la época republicana, pues buscaba que los indígenas perdieran su cultura y se integraran al Estado Nacional como ciudadanos. Nada Eso que no ver. tiene razón. Nada que ver. Pues le voy a poner rojito a las que vamos a descartar. Ay, La republicana es más como para la siglo ahorita. XX, siglo XX de historia de Colombia. Bien, en la época de la independencia, ya que posibilitaba que los indígenas pudieran recibir órdenes de español del ejército independentista. ¿Cómo no? Tampoco tiene nada que ver. En el siglo XVI, porque es un ejemplo de los esfuerzos hechos por los misioneros para llevar la palabra de Dios a los indígenas en América durante la conquista. En el siglo XX, porque solo recientemente se ha reconocido la importancia del valor de las lenguas indígenas y se busca resguardarlas en diccionarios y libros impresos. Ja, ja, ja. Bien, acá sería un problema el hecho de que usted no se acordara de estos palitos. Y usted, uy, pero ¿ese qué siglo será? ¿Qué tal que esta 2X sea más que esta X sube y un palito? Pues sí o sí usted debe tener una noción, aunque vaga, ¿sí? De la numeración romana. Bueno, listo. Vamos a esta pregunta 18. Uy, esta pregunta es de mucho análisis. Demasiado diría yo. Bien. Analice la información suministrada en la tabla. Acá miren que hay 2 años. Hay 2 años. 1984. Ah, no se deja rayar. Esperen. Voy a rayarlo acá con esto. No, perdón, con esto. 1984 y 1996, el año que yo nací. Siglo XX. Ya a final del siglo XX. Dice, ¿qué está mirando esto? Vamos a ver. Acá el tamaño de la muestra, pequeña, mediana y nuevamente pequeña. Pequeña, unidad productiva que genera hasta 2 salarios mínimos. Mediana, unidad productiva que genera entre 2 y 10 salarios mínimos. Y pequeña unidad productiva. No, yo creo que acá esta palabra está mal. Yo creo que acá es grande. ¿Listo? Acá es grande. O sea, mediano, pequeño, acá debe ser grande. Ahí sí hubo un error de digitación. Bien. Entonces, grande, unidad productiva que genera más de 10 salarios mínimos. Imagínense, más de 10 salarios mínimos al día de hoy sería más de 20 millones de pesos. Ah, bueno, ¿no? Bien.
Porcentaje del total del predios. Pues, ¿cuántas unidades productivas pequeñas hay? Muchísimas, 89,92. ¿Cuántas hay medianas? 8,68. ¿Y cuánto hay grandes? Grandes, 1,40. O sea, nuestra capacidad productiva es muy, muy bajita. Porcentaje de la superficie de tierra que ocupan los predios. 23%, 30% y 46%. Pues claro, se supone que tienen más acaparamiento de tierra. Bueno, porcentaje del total de predios. 91%, 7 y 1. Y porcentaje, bueno, recuerden los años, ¿no? O sea, esta columna es lo mismo que esta y que esta y que esta, pero el año es lo que cambia. Entonces vean acá. 21% el porcentaje de la superficie de tierra que ocupan los predios, 24 y 53. ¿Uno qué podría decir de esa lectura? Porcentaje total de predios, acá aumentó en relación al 84. O sea, en 84, 96 serían 12 años, ¿no? Del 84 al 96, 12 años. Bien. Acá disminuyó del 7 y acá, digamos, disminuyó también. Fijémonos en esta columna de acá, en esta de acá. Disminuyó, pasó del 23 al 21. Disminuyó, pasó del 30 al 24. Pero acá aumentó, pasó del 46 al 53. 4, 7 puntos porcentuales. Sí, o sea, de acá ya. Uno podría decir que los que más estaban produciendo acapararon más tierra. Pues eso es lo que nos dice el dato. Pues obviamente, si le generaba tanta ganancia, lo más seguro es que hubieran acaparado más tierra para seguir expandiendo sus unidades productivas. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir esto. En 8 años, en 12 años, perdón, de análisis. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Así es como ustedes deben abordar este tipo de tablas, mirando muy bien cada detalle. Bueno, vamos a ver qué nos van a preguntar ahora con toda esta información. ¿Esta fuente es primaria o secundaria? Muy bien, secundaria. La Reforma Rural, publicado por la Universidad Nacional de Colombia. Dice, la tabla describe las características de la estructura de la propiedad de la tierra en Colombia en dos momentos distintos. De esta tabla podría afirmarse que en el periodo 84 y 96, ¿qué pasó? Vamos a ver. Los predios de tamaño grande disminuyeron en número. ¿Cuáles serían los de tamaño grande? Estos últimos de acá, pero ya dijimos que no es así. Pero aumentaron en superficie. Bueno, eso es cierto, sí. Disminuyeron en número, muy levemente, pero disminuyeron, vean. 1,40, 1,08. Pero aumentaron en porcentaje, sí es cierto. Eso ya lo habíamos dicho. Por tanto, dice acá, se produjo una mayor concentración de la tierra en ese periodo. Sí, podría decirse eso. Dejemos acá la A como tentativa. B. Los predios de tamaño pequeño aumentaron en número. Tamaño pequeño. ¿Aumentaron el número? Sí, es cierto. Aumentaron el número. O sea, lo primero es cierto. Esto está bien. Pero disminuyeron en superficie. También es cierto. Disminuyeron en superficie. Bien, vamos bien. Por tanto, se produjo una reducción en la concentración de la tierra en este periodo. Sí, ¿no? Se produjo una disminución. Pues, digamos, en cuanto a esta unidad productiva, sí, pero en el global no es cierto. O sea, mire porque está este porcentaje de acá. Dice, pero se produjo una reducción en la concentración de la tierra en este periodo. No, eso no es cierto, por el dato que está acá abajo. O sea, eso no se podría afirmar. Es decir, por esto
esta opción no es cierta. Dice, los datos dados en la tabla son insuficientes para describir el comportamiento de la concentración de la Tierra en este periodo en Colombia. ¿Será que son insuficientes? ¿Ustedes qué dicen? No, No, profe, no. No, yo creo no. que esto sí puede dar luz sobre la concentración de la Tierra, ¿sí? Obviamente no nos está diciendo si esto es la Tierra total de toda Colombia, de un departamento, de una región natural. ¿Qué tal que todo esto solo nos esté hablando del eje cafetero, por ejemplo, o de la región Caribe? Pues eso no lo sabemos, ¿sí? Pero ya para describir el comportamiento, ¿no? Hay estudios de casos donde solo se concentran en un departamento para ver el comportamiento de la concentración de la Tierra. Así que esto no es tan cierto. Con pequeñas muestras se pueden llegar a resultados grandes o amplios, por decirlo así. Dice, los predios de tamaño mediano disminuyeron en número. A ver los de mediano. En número sí disminuyeron del 8 al 7. Y en superficie, vamos a ver, 30 al 24. Sí, también es cierto. O sea, esa primera parte es cierta. Vamos a ver a qué conclusión llega. Por lo tanto, los propietarios de clase media en el campo se fortalecieron en este periodo. Pues eso es absurdo, porque si le está diciendo disminuyó en todo sentido, en número y en superficie, pues ¿cómo va a ser posible hacer esta afirmación? Luego, entonces, esta no va. Y la opción correcta sería la A. ¿Sí ven? Solo es que usted se detenga a los datos, suba y baje, y ya. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Uy, acá me estaban diciendo que era la C. Ah, no, pero en Profe, otra pregunta. Señor, cuando se refiere a concentración, ¿qué significa? concentración es que hay mucha extensión de tierra o mucho porcentaje de tierra en pocas manos. Eso es concentración de la tierra. Por ejemplo, se lo voy a decir así. En Colombia hay mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra. ¿Me entiendes? Bien, vuelvo a decirlo. En Colombia hay mucha tierra en pocas manos y muchas manos sin tierra. En Colombia realmente nunca se ha hecho una reforma agraria. Y los países que han pasado por grandes procesos de industrialización como Francia, Estados Unidos, Inglaterra, hicieron reformas agrarias. Profe, ¿la reforma agraria es coger la tierra y repartírsela a la gente? Sí, esa es la reforma agraria. Sí, así es. Profe, ¿eso es expropiación, socialismo? Pues llámelo como quiera. Pero Estados Unidos lo hizo y le funcionó. Francia lo hizo y le funcionó. Inglaterra lo hizo y le funcionó. Y yo creo que la gran mayoría de países lo han hecho y les funcionó. China lo hizo y le funcionó. Rusia lo hizo y le funcionó. Y vean que no son países del mismo continente. Y vean que son actualmente potencias, aunque con diferencias ideológicas. Pero al fin y al cabo, potencias. Actualmente en el mundo tenemos potencias de derecha como potencias de izquierda. Y todas que hicieron reformas agrarias. Y Colombia, bien, gracias. Dice, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en su 30ª reunión, uy, creo que no se dice 30ª. Bueno, dejémoslo así. Sí, dejémoslo así. Pero sí, bueno, no, sí creo que sí se dice 30ª. Ok. 30. 30ª, eso, uy, profesor, usted se olvidó de esas nominaciones. Qué pena con usted, es que desde octavo yo no volví a repetir eso. Por allá fue que nos enseñaron. Bien, 30ª reunión estableció que los estados tienen el deber de crear en su territorio
un entorno que incite a las personas y a los grupos a producir, difundir y distribuir sus propias expresiones culturales. La adopción en Colombia, vean que ya pasamos de una entidad internacional a Colombia. Dice, la adopción en Colombia, este principio establecido por la UNESCO, se alineó con el modelo multiculturalista del país a través de la creación de la Ley 381 de 2010. Entonces ya sabemos que la Ley 381 habla sobre el modelo multiculturalista de Colombia. Con esta ley se garantiza el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas nativas. Dato para ustedes, ¿cuántas lenguas nativas hay en Colombia aproximadamente? 67, más o menos, ¿sí? Arhuaco, Guayenaiki, ¿cuál más? Nasa, bueno, de las poquitas que me se vea. Y si nos matamos por aprender inglés y no por conocer nuestras lenguas propias de nuestro país, porque son propias de Colombia, no las tiene ni Venezuela, ni Ecuador, ni Brasil, ni Argentina, ¿sí? De hecho, usted para ingresar a la Universidad de La Guajira, que queda allá arriba en Riohacha, un requisito es que usted sepa Guayunaiki. Si usted no sabe Guayunaiki, no es admitido. Profe, ¿eso es exclusión? ¿Seguro? ¿O es inclusión cultural? ¿O es promoción cultural? Eso es un requisito en la universidad. Es pública. Bien, vamos a ver qué nos van a preguntar acá. Ay, vea, acá seguía. No, tomado y adaptado, esta es la fuente. ¿Esta fuente es primaria o secundaria? Dale. Secundaria, muy bien, vean acá. Yo estoy seguro que si le doy clic, no, me lleva a la fuente, vamos a ver. No. Dice, uno de los principios del modelo multicultural que sustenta la creación de la Ley 381 del 2010 en Colombia es... Esta pregunta es tipo 4. Le meten constitución, le meten un organismo internacional, le meten una ley, le hablan de principios. Todo eso es complejidad 4 en la prueba. A. La existencia de una cultura dominante cuyas manifestaciones culturales son, por ley, superiores a las demás. Eso es absurdo. Vamos a ver el chat por acá que contestar. Que dice que la C. Vamos a ver. El reconocimiento de que Colombia es una sociedad con un alto grado de semejanza lingüística, étnica y cultural. Pues obviamente no. Si me habla de multicultural o multiculturalismo, porque justamente no somos iguales en términos culturales. El reconocimiento de la existencia de distintas culturas, sí, conviviendo, sí, en un mismo territorio o país, sí, en un mismo espacio geográfico y social, sí. La existencia de prejuicios discriminatorios en contra de las culturas mayoritarias y de sus expresiones culturales. No, esto es lo que se quiere combatir con esa ley. Luego, entonces, la opción correcta es la C. Felicitaciones a los compañeros que pusieron acá en la 19 de la C. A Camilo, a Samuel y a Karen. ¿Y a quién más? Y a Camilo Andrés. Bien. Pregunta número 20. Durante un debate sobre la adopción de niños, ¿ustedes vieron la entrevista que le hizo la revista Cambio a la candidata presidencial Paloma Valencia y a su fórmula vicepresidencial Daniel Oviedo? No, pero esto esperado no ven ni noticias. Ey, hay que estar informados de lo que pasa en el país. Eso es importante. Profe, pero a nosotros ¿de qué nos sirve enterarnos? De mucho, porque entonces usted es un ciudadano informado. Usted no come cuento. Usted se crea su propio criterio. Lo único que dijo es que hubiera estado tirando a la tarde ya lo pregunté por qué, pero estaba poniendo un poco ahí. Bueno, te alcancé a escuchar un poquitico, pero no le alcancé a escuchar la verdad. Muy bien. Dice Elizabeth,
esa entrevista es muy difícil de ver. Elizabeth, ¿por qué esa entrevista es muy difícil de ver? Elizabeth, ¿nos puedes comentar por qué dices que la entrevista es difícil de ver? Profe, porque en sí la forma en la que hacían las preguntas y la forma, pues, como la dinámica que tenía la fórmula, la fórmula presidencial, es muy incómodo de ver cómo era todo, porque se supone que quieren gobernar desde los puntos diferentes de vista, pero no son capaces de concordar ni un poquitito esos puntos. Estoy de acuerdo contigo. Y me parece que el ejercicio de, no recuerdo el nombre del periodista, lo hizo muy bien. Eso es un periodismo. O sea, a ver, entiendan que el periodismo no es chisme, el periodismo es con evidencia. Y siempre la labor del periodista tiene que ser enfrentar al poder, a cualquier tipo de poder, de izquierda, derecha, de centro, de lo que sea. O sea, esa es la crítica. Porque imagínense, si es un periodismo donde es complaciente, ay, no hablen de lo bonito, que no incomoda, pues eso es un monólogo, es un discurso político más. Pero cuando hay un buen periodista que los enfrenta, que busca la contradicción, ojo, no la cizaña, la contradicción de ideas, que busca el debate, que busca puntos de vista, ¿sí? ¡Ush! Eso se hace espléndido. Y sin duda alguna, o sea, entiendan ustedes que Paloma Valencia en su cosmovisión de sociedad es muy conservadora, ¿sí? O sea, familia tradicional, homoparental, mujer, hombre, niños. En cambio, Oviedo es pues una persona más liberal en ese sentido. Él es declarado homosexual, tiene una pareja, un hombre, y entonces el periodista le dice, bueno, ¿y ustedes están de acuerdo con la adopción de parejas del mismo sexo de niños? Entonces ya se imaginarán cada uno cómo se miraba. Paloma dijo, no, pues yo no, sin duda alguna. Oviedo dijo, no, pues yo sí. Pues cada uno defendiendo su posición. Y luego entonces el periodista lo hace más incómodo. Le pregunta, o sea, Paloma, ¿usted no estaría de acuerdo con que su fórmula vicepresidencial tenga una familia, adoptando un niño? Ustedes ya se imaginarán, ¿no? Yo creo que sí hay posturas que no son reconciliables. O sea, es imposible. Por ejemplo, es como si pusieran a un esclavista y a un esclavo. Y entonces le dijeran, no, ¿y ustedes qué piensan de la libertad? Pues el esclavista va a decir, no, pues que mis esclavos nunca la tengan. Y el esclavo va a decir, no, pues la libertad es un bien muy preciado que nosotros logramos o queremos alcanzar. ¿Esos dos puntos son conciliables? Pues no, pues porque usted es esclavo bajo la condición de esclavitud del otro. Si esa condición no se da, pues se rompe esa relación de amo y esclavo. O sea, es imposible que se dé, que se concilie. Hay posturas que su misma afirmación implica la negación de todo lo demás. Así de sencillo es. O sea, hay definitivamente posturas que no se pueden conciliar. Punto. ¿Sí? No se pueden conciliar. Así de sencillo es. Pero bueno, véanla, véanla para que ustedes vean lo que es esos casos. Bueno, sigamos acá. Durante un debate sobre la adopción de niños por parte de parejas del mismo sexo, se muestran las conclusiones de estos dos estudios científicos. Entonces nos van a hablar de dos estudios científicos. Vamos a ver qué dice. En el primero, se afirma que el desarrollo de los niños es mejor cuando hay más interacción de estos con su padre, debido a que se desarrollan habilidades distintas de aquellas que desarrollan cuando solo interactúan con la madre. Es decir, la presencia de padre y madre es importante. ¿Sí? Es importante. En el segundo estudio, enfocado en el desarrollo de niños criados en familias homoparentales. Se afirma que no existen diferencias significativas en el desarrollo de los niños criados por parejas del mismo sexo con respecto de aquellos niños criados por un solo padre o por parejas heterosexuales. ¿Listo? O sea, es decir, esto que desarrollan en una familia tradicional es lo mismo que van a desarrollar en una relación homoparental. ¿Sí? El mismo vínculo, la interacción,
O sea, no hay, digamos, no hay diferencia, científicamente hablando, ¿vale? Dice, las conclusiones de estos estudios son, ¿ustedes qué dicen? ¿Son contradictorias o son semejantes? Semejantes. Bien, son semejantes. Entonces, vamos a descartar la A y vamos a descartar la C. Vamos a quedar con B y con D. Vamos a leer la B. Semejantes porque en ambas se mencionan los efectos positivos que tienen los niños mantener una buena relación con ambos padres. Pues sí. Semejantes porque en ambas se evidencia la importancia que tiene para el desarrollo la crianza entre una familia con padres de sexos distintos. Pues no, porque acá también le están hablando de padres del mismo sexo, ¿cierto? Luego, entonces la opción correcta es la B. ¿Listos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, su atención y nos vemos próximamente.